Pues, ahorita me conecté del teléfono porque de la casa definitivamente no pude y vamos a ver hasta dónde llegamos. La verdad es que he estado, pero fatal, fatal. Desde la mañana hubo una caída y todos los que estábamos conectados con cable color, no sé si por el sector o por qué será, pero nos desconectamos. Bueno, entonces, antes de que comencemos, permítame. Ok. Antes de comenzar, quiero platicar algo con ustedes. Eh, la otra semana, bueno, de por sí, la otra semana solo vamos a tener la clase de economía ya. Porque jueves y viernes vamos a tener lo del 15 de septiembre y lo del Día del Maestro, entonces no vamos a conectarnos de 2 días. Eh, nos vamos a conectar porque ahí en la planificación dice que va a haber un acto cívico desde la escuela, entonces me imagino que los maestros vamos a ir y vamos a hacer algo por allá. Entonces, pues quería comentarles porque es algo que de manera indirecta les afecta. Eh, Desde que regresamos a clases, la semana pasada, tuve una recaída en mi salud y el sábado estuve con mi médico. O sea, tengo un problema que en la cirugía no termina de cerrar. Entonces, el hecho de que yo esté hablando no facilita las cosas. Y pues le digo yo al doctor, y soy profesora, ¿qué voy a hacer? Entonces, no sé, me dice usted sabrá evaluar las condiciones. Entonces, me reuní con Mr. George, le planteé la situación y solicité una licencia por 4 meses. Eso quiere decir que yo no voy a trabajar con ustedes este primer semestre. O sea, va a venir alguien a cubrir estas clases. eh, Estos meses que faltan porque termine el año, con la firme convicción de que por lo menos la parte de mi salud se va a recuperar y que yo en enero voy a volver a retomar mis actividades y para no vernos afectados, de que terminen ustedes el semestre con quien lo vayan a iniciar, porque básicamente ahorita hemos visto que un tema, 2 temas es lo que más vamos a lograr a ver. Entonces, de, de, de mejorarse la situación de mi salud, yo me reincorporo en el segundo semestre e inicio con ustedes las clases que se abren con él, que sería antropología, historia contemporánea y ética, creo. Entonces, pues mi licencia creo que va a comenzar a partir de 15 de septiembre, o sea, yo trabajaría hasta el 15. Así que la semana que nos presentemos, la semana 3 se presente, ya estarían con la persona que va a cubrir las clases. Se los digo para que no se vaya a crear especulación y y la despidieron o se fue, ya tiene otro trabajo, va a ser emprendedora, ya quisiera, pero no, ¿verdad? Realmente es por cuestiones estrictamente de salud. De verdad es que, miren, jueves y viernes son los días que trabajo hasta esta hora. Pero ya ahorita hablar implica un gran sacrificio, créanme que sí. Entonces, pues no voy a dar todo lo que podría darles profesionalmente porque no estoy al 100. Ustedes no van a recibir algo por lo que están pagando y pues yo estoy deteriorando más mi salud que va a llegar a complicar y pues no es la idea, no es el ideal. Entonces, pues como les digo,
No queremos generar especulaciones ni nada de eso, eso es lo que va a pasar. Van a tener la clase del martes conmigo, Introducción a la Economía todavía, pero vamos a ver, ¿verdad? Espero que encuentren a la persona ideal, que sea y que tenga tranquilos. O sea, quien llegue, quien venga, solamente tiene que venir y explicar, trabajar. Cada quien tiene su forma de dictar las clases, cada quien tiene su forma de explicar las cosas, entonces solamente va a depender de esta persona, ¿no? Pero los contenidos, los textos, todo está ahí. Entonces, pues me sentí en la obligación de decirles esa parte, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la educación superior en el país. Les compartí todos los libros, acuérdenme. Más le faltó el de la introducción a la economía. Solo el de economía, ok, entonces ahorita no, pero cuando termine la clase voy a subir al Drive porque ya lo había descargado de ahí más bien, los otros para que ustedes los tengan. Y ya así, independientemente de que les compartan las páginas o qué sé yo, ustedes ya tienen el libro. Entonces, ahorita vamos a ver. Aquí están los libros para compartir. Ahí va a ir el de ética también, porque es un libro que es doble. Entonces acá está, orientación a la educación superior. Roger, vamos a ver dónde está, ya lo voy a ir a buscar para ver qué look. Mírenlo, sí. Sí se ve bien guapo este cipote, se bañó. Me le pasa el contacto a estos cipotes que se corten esos pelos, por favor. Ok, tenemos acá entonces. Estas preguntas son las que les puse en la prueba, en la evaluación diagnóstica, ¿no? Transición de la educación media a la educación superior. Ustedes se encuentran en este momento en su último año, en la primera mitad de su último año de educación media, de educación media. Entonces, este año, a ustedes que están estudiando bachillerato en ciencias y humanidades, que no lleva ningún tipo de especialización, les sirve para poder tener conocimientos generales con relación a las orientaciones o a las diversas áreas de educación superior a las que pueden optar, obviamente en nuestro país, ¿verdad? Porque nosotros seguimos un plan y una calendarización académica de el Ministerio de Educación de Honduras. Cuando ustedes estaban en noveno, séptimo, octavo, noveno, llevaban estudios sociales en inglés, ustedes estaban regidos hasta ahí con lo que es la, la parte del segundo idioma, de la parte bilingüe, y entonces se enfocaban más en historia de Estados Unidos y en cosas así. Cuando ya hablamos de un bachillerato, entonces aquí la única opción que tienen las escuelas bilingües es precisamente el bachillerato en ciencias y humanidades porque es el que está adecuado, pero no hay bachilleratos técnicos profesionales adecuados para centros educativos bilingües todavía. Entonces, por eso usted no puede estudiar informática. Mm, ¿Perdón? No, claro, pero también el hecho de que
la mayoría de personas que estudian en centros educativos bilingües, si lo vemos como un estudio socioeconómico del Ministerio de Educación, no necesitan ir a trabajar a la maquila en control de calidad o en un banco para poder pagar su educación superior. Ustedes tienen acceso o mejor dicho, sus padres tienen el suficiente poder adquisitivo. No generalizamos, ¿verdad? Pero me imagino que es en base a ese estudio socioeconómico, porque no podríamos enfocarnos en la profesionalización de los docentes de los BTP para centros educativos bilingües si, si no fuesen exclusivamente privados, porque no hay centros educativos bilingües en el marco de lo que es la educación media básica y gratuita, o sea, la educación que es financiada por el Estado. Entonces, cuando haya interés en eso, como tanto lo han prometido, la educación bilingüe en nuestro país a través de los centros educativos oficiales, entonces ahí sí, me imagino que van a tener que adecuar todo ese pensum y la adecuación curricular necesaria para poder cubrir todos esos aspectos. Entonces, básicamente ustedes en este momento están recibiendo los conocimientos generales que les van a afianzar ideas que tengan ya sobre su educación superior, opciones tanto a carreras como a centros universitarios y pues básicamente están adquiriendo las habilidades necesarias para poder sobrevivir en un ambiente académico universitario. La verdad, dígame. No, fíjate que no. No, porque las universidades no están abiertas. Solamente hay centros que tienen como una modalidad híbrida de semipresencial, pero en cuanto a las universidades, aún todavía están en proceso de reapertura. Y porque ustedes ni siquiera están yendo de manera presencial. La verdad, Córdoba, créeme que lo dudo muchísimo. Prácticamente sería nulo. Ujú, ujú. No, o sea, no podemos escribir en piedra, no, definitivamente no. Pero, por ejemplo, esta clase termina en estos 2 primeros bimestres. Entonces, ya como por noviembre comienza, por ejemplo, Unitec a escribirme que si podemos concertar una reunión vía Zoom para que ellos les planteen a ustedes cuáles son las ofertas que ellos tienen. El año pasado nos reunimos con Unitec, con UTH, con UCRIS, ¿con quién más? Con la Católica, con estas 4 universidades, porque con la privada nunca pude concertar, porque con UNA, pues no, definitivamente no. Sí, entonces, no, fíjate que la señora que es encargada de asuntos estudiantiles aquí en una vez es muy, muy amable y muy así, pero nunca me pude comunicar con ella. Entonces pues no sé, ¿verdad? Aunque yo recién leí que ya ellos están preparando instalaciones para el retorno a clases, pero recuerden que eso no tiene que ver solo con la universidad, también tiene que ver SINAGER, también tiene que ver las autoridades del país, pues. Entonces aquí como manejamos, sí, me imagino que sí, porque realmente la población estudiantil ha bajado a raíz de que no todos tienen los medios o los recursos para poder estar recibiendo clases desde la virtualidad. Pues recuerden ustedes que no solo implica tener un dispositivo, porque vamos, un teléfono inteligente, pues
ya es algo un poco más accesible, pero el hecho de tener la conexión, la disponibilidad del horario y todas esas cosas. Entonces sí, ha sido una preocupación muy grande de parte de las autoridades de educación superior el hecho de que hayan tantos estudiantes que han optado pues por no recibir clases de esta manera virtual porque también sienten que no están recibiendo por lo que están pagando. Pues. Entonces, es bien atípico esto que estamos pasando, es bien atípico esto que estamos viviendo, nos tocó, pero pues la verdad es que también nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos, la adaptabilidad es algo, una característica de nosotros y entonces es algo que como que a lo que nos va a tocar en este momento. Si toca empezar la universidad desde casa, pues así va a tocar. Y cuando ya vayan y se enfrenten a problemas sociales diferentes a los que se viven en el colegio, porque ahí ya vamos a ver la división de clases un poquito más acentuada, vamos a ver el hecho de que hayan personas que tengan otros intereses no académicos y que los demuestren, o sea, llegan, van a la universidad, pero lo que menos van es a recibir clases. Entonces, estas son cosas que vamos a ver, que vamos a notar y que pues ahí no va a haber nadie que quien los vaya a andar. Bueno, Córdoba, ¿por qué no estás en clase? Córdoba, ¿qué haces con ese cigarro? Voy a llamar a tu mamá porque no me presentaste la tarea. No, ¿verdad? No. Seamos realistas, son situaciones nuevas a las que se van a enfrentar y entonces ahí es, y siempre me toca hablar con los padres con respecto a esto porque ese cambio siempre trae algunas bajas académicas. O sea, uno dice, no sé por qué en el colegio sacaba buenas notas y a la hora en la universidad no. Bueno, la universidad es diferente. Aquí uno tiene un sistema de ofrecerles educación bien paternalista o maternalista, así como que este cipote tiene problemas, le voy a recibir la tarea. Y no, mi hija, es que mi hermanito está usando la computadora y yo también y que no sé qué. O sea, en la universidad, créanme que poco o nada va a interesar eso. Pero, pues, volvemos a lo mismo. Son situaciones en las que tenemos que desarrollar las habilidades precisamente en este momento para un nuevo, bueno, aquí está la palabra, readaptarnos a una nueva realidad. Entonces, tenemos la capacidad, pues somos resilientes, entonces tenemos la capacidad y si no, nadie se graduará de la U. Pues. Entonces dice aquí que vamos a enfrentar alteraciones significativas como un cambio de espacio institucional. La mayoría de ustedes están desde que andaban con los mocos de fuera y esos pelos todos alborotados en la escuela. Y ese es el ambiente que han conocido, ese es el ambiente educativo que han conocido. Ahora sería movernos hasta el pueblo, ¿eh? Vámonos para San Pedro, vámonos para Progreso, vámonos a estudiar a Tegucigalpa. O sea, es un cambio muy grande. Prácticas pedagógicas diferentes, o sea, si aquí ustedes lo pueden distinguir, Miss Ángela da las clases de una manera, Mr. Irwin las da de otra, yo las doy de otra, Mr. Pacheco las da de otra, porque somos personas con características y personalidades diferentes. Entonces, lo mismo va a pasar allá. Mayor nivel de responsabilidad y de autonomía, porque ya todo va a depender de usted. Volvemos a, bueno, en mis contactos está la mamá de Daniela, la voy a llamar porque no me presentó la tarea. Voy a llamar a la mamá de Emily porque yo no sé por qué se puso camisa para venir ahora a la universidad. No, no, definitivamente no. Eso ya va a depender más de usted, si quiso entrar a clases o no, si quiso presentar. Exactamente. Ahí le has dado al punto. Ni van a saber, ustedes ahí van a hacer un número de cuenta. Cuando hagan la portada de sus trabajos, le van a decir, ponga su número de cuenta.
porque en realidad nos convertimos en eso, en un número, en un expediente, ya esa persona pues pierde un poquito eso. Ahora, no todos los docentes son así, tampoco vamos a generalizar, siempre hay personas que son más comprometidas, ¿no? Desafíos personales y sociales. Imagínese una persona que es cohibida, una persona que es tímida y se va para la universidad. Y bueno, y le tocó la autónoma, ¿va? Y le tocó recibir clases de estas generales, que aquí está todo el mundo. Y hay 60, 70 estudiantes en una clase. Y en nombre de Dios que llegue temprano para que agarre asiento, porque si no le va a tocar parado. Porque esas son las deficiencias del sistema educativo en nuestro país y eso es algo real. Bueno, no fue a la UNA, no vayamos al extremo porque ya caímos en que los extremos son malos. Vamos a una universidad promedio, vamos a UTH. Y entonces usted ahí se va a encontrar con salones estilo Harvard y entonces usted, y el pupitre, ¿y a dónde me siento? Usted no, en esas banquitas es joven. Y ahí queda como el docente expuesto completamente porque ustedes están como escalonados y son muy bonitas las aulas. Entonces es como un cambio completamente, que se siente a la par de alguien que no conoce, mañana se va a sentar otro ahí, mañana pasado se va a sentar otro ahí, el otro periodo, el otro trimestre lo va a ver o no, posiblemente ya no lleve clases con esa persona. Entonces para una persona que tenga ese tipo de problemas de relaciones sociales es conflictivo. La interacción de las pautas y hábitos individuales frente a los factores del ambiente institucional, dice, se constituye como el proceso que determina la plena adaptación a la vida universitaria. Cada universidad tiene un planteamiento en el desarrollo o en la ejecución de un plan de estudios. Cada universidad presenta hasta espacios diferentes de relajamiento y de todo para sus estudiantes, y todo eso tiene que ir ligado a usted y sus intereses, a usted y su proyecto de vida. Porque si su proyecto de vida, vamos a ver, Alejandrina quiere ser ingeniero civil, perfecto, Alejandrina va a ser ingeniero civil, pero si en su proyecto de vida no tiene que en un término de 6 años, sino que solamente en algún momento lo va a hacer, entonces ahí ya no hay una verdadera conexión, aquí ya no hay una verdadera como una amalgama que me haga comprometerme, como algo que realmente esto es parte de mi meta. Las metas grandes son y se alcanzan cuando nosotros hemos alcanzado metas pequeñas. Eso tengámoslo claro. Mi sueño es personal tener una familia y tener hijos. Ese puede ser un sueño y está bien. Aquí no estamos diciendo que en 5 años ni el otro año ni no, sino que esa es su proyección a nivel personal, familiar, ¿verdad? Entonces, usted no es que va a conocer al hombre de sus sueños, al príncipe azul, y ya va a tener sus hijos. No, ¿verdad? Lo va a conocer, va a ser novio, novia, va a convivir, después va a hacer planes de casarse, después se va a casar, después va a convivir con esa persona y ya después va a encontrar si está o no en el momento personal de poder tener sus bebés, en su momento personal profesional de tener sus bebés. Entonces, eso es parte de un proyecto de vida y todos tenemos que tener un proyecto de vida. Toditos tenemos que tener como claro qué es lo que queremos, cómo lo vamos a lograr, qué es lo que yo quiero para mí, en qué tiempo lo voy a alcanzar. Entonces, desde chiquitos, hoy precisamente con tercer grado creo que estuvimos hablando de los proyectos de vida y todos quieren ser veterinarios. ¿Y se acuerdan cuando ustedes estaban chiquitos? Unos querían ser astronautas, otros querían ser no sé qué. Y cómo nos cambia, ¿verdad? Cómo nos cambia la madurez. ¿Qué quería hacer vos, Córdoba?
Mm, pero nadie termina como yo quiero ser chapeador bilingüe. Mi sueño desde chiquito era que yo iba a tener una empresa de porque puedes tener clientes de ambos idiomas. Entonces, es, eh, es esas metas que nosotros desde pequeños nos ponemos y que al principio dan risa y así, ahora que las vemos, ¿verdad? Nos impulsan a pensar, a que haya un momento de catarsis y decir, voy a pensar, ese niño que yo fui estaría feliz con este que yo soy ahora. Yo de niña quería vender fresas. ¿Quería vender? Fresas. Fresas. Imagínate. El dinero llama dinero. Entonces, tal vez por la parte de la economía nos podemos ir ahí. Mira, y olvidemos el inglés. Entonces, cipotes, pimpollos, estas metas y estos compromisos que nosotros tenemos a nivel personal van a ser completados cuando yo tengo una integración completa en mi vida universitaria. ¿Y de qué va a depender eso? De la praxis académica, de la asociación de estudiantes, básicamente de mi entorno y de la institución educativa a la que yo decida ingresar, ¿verdad? ¿Qué es la praxis académica? Básicamente la vocación que el estudiante muestre en la carrera profesional en la que se encuentre matriculado. Así también en el desarrollo de actividades programadas. Es decir, si usted va a estudiar periodismo porque le dio la locura de que el último momento dijo voy a estudiar periodismo, su integración real va a partir de que esa en realidad sea su vocación. Aquí hay varios que quieren medicina. Entonces, su verdadera vocación se va a ver puesta en manifiesto cuando usted reciba esas clases y haya un compromiso de parte suya para estudiar más, para indagar más, para saber que usted va a estar como aprendiendo cosas para una carrera muy, muy delicada, porque en sus manos va a estar la vida de las personas. Uno va al doctor con la idea de que va a buscar salud, va a buscar curarse, ¿verdad? Pero si nadie dice voy a ir al doctor a ver si me arruino otra cosa y me enfermo de otra. Ya me aburrí esta enfermedad, voy a ir al doctor a que me cambie por otra. No, ¿verdad? Todos tenemos como que esa percepción. Esa es una carrera muy delicada, como muchas otras, pero sí tenemos que ser conscientes de que usted es mecánico y deja mal un carro, le vuelvan a llevar el carro y pues lo va a arreglar en algún momento de tantas cosas que le va a hacer. Pero una persona se puede morir y ahí usted no va a decir, la voy a reparar, espérenme. Van a andar jugando de Frankenstein ahí, ¿no? Asociación de estudiantes. Bueno, aquí es el papel y el entorno de lo que vamos yo pertenezco a los estudiantes. Yo soy Puma. Yo soy Jaguar. Yo soy sepa, ¿qué más? ¿Verdad? Los iconos de las universidades que nos hacen empoderarnos y que nos hacen sentir parte de algo grande y de algo importante. Entonces ahí nos empoderamos y tenemos una identidad institucional. Y pues básicamente como la universidad me estimule para poder continuar ahí. Las universidades hacen mucho, ¿cómo se llama eso? Evaluaciones pedagógicas. Entonces los estudiantes para poder matricularse otra vez, primero tuvieron que haber evaluado los docentes que les dieron clases en el periodo que finaliza.
con el fin de que de conocer si los estudiantes están satisfechos con el desempeño docente de ese catedrático, si realmente a pesar de los títulos que tiene, también sabe transmitir el conocimiento. Entonces eso es parte de cómo la institución puede incentivarlo, los espacios. Ajá, Córdoba. Sí, es anónimo. Sí, siempre. Ajá. No, sí, pero sí son anónimas. Aunque sí les dan a conocer los resultados, ¿verdad? Entonces, mala maestros. Sí, la verdad es que es bien susceptible eso, pero sí es algo que se hace y así te puedes encontrar que ese mismo docente te va a dar una clase el siguiente periodo y tal vez no le entró, porque no es que lo van a despedir a la primera, pero tampoco es que hayan cambios importantes en el comportamiento de ellos, principalmente en el sector público, porque como todo se adquiere por apadrinamientos y por yo soy el amigo de, entonces es bien complicado cuando hay una corrupción generalizada, pero así es. Ok. Este es el FODA, usted ya lo hicimos en Cívica, sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. Cuando usted se conoce, cuando usted realmente sabe cuáles son esas fortalezas que usted tiene, cómo las puede potenciar, cuáles son las debilidades y cómo las puede superar, entonces usted realmente va a tener un mejor panorama para poder tomar decisiones, en este caso, decisiones que van a ser súper trascendentales, como por ejemplo su carrera universitaria. Pero también quiero decirles, porque no tiene que ser motivo de frustración, que no serían los primeros ni los últimos que se matriculen para medicina y terminen en derecho, que no van a ser los primeros ni los últimos de que estén estudiando ingeniería eléctrica y después terminen en ingeniería mecánica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya estamos en el lugar que nos damos cuenta que realmente tal vez no era su pasión, que tal vez usted tiene otro tipo de aptitudes que le van a permitir desempeñarse mejor en otras áreas, y entonces es también ser inteligente, aceptar que puedo hacer cambios en mi vida. Eso no tiene nada que ver con que yo triunfe o no. Así como hay personas que terminan sus carreras porque pues ya estoy aquí, voy a terminar, pero se desempeñan en otra cosa, porque al final no era realmente su pasión, no era realmente lo que querían. Bueno, y estas son actividades que les voy a subir, no están todavía en Moodle, pero se las voy a subir para que las trabajen. El FODA, el análisis de su FODA, cómo va a potenciar sus fortalezas y oportunidades y qué va a hacer con sus debilidades y con sus amenazas. Y metas pequeñas que nos van a lograr llevar a alcanzar las metas más grandes. Describe 5 metas académicas que quieres alcanzar a mediano plazo. Mediano plazo es un término de 18 meses. Y qué acciones son necesarias para lograr cada de estas metas. Ingresar a la universidad, no sé qué, a través de una beca. Esa sería mi primera meta. Y aquí, ¿qué voy a hacer para alcanzar esa meta? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para poder alcanzar ese objetivo? Los compromisos que está dispuesto a hacer para poder alcanzarlo.
Y aquí sí ya comenzamos con lo que es una pequeña reseña histórica sobre la educación superior en nuestro país. Nosotros en el ranking de universidades latinoamericanas estamos posicionados, la Universidad Nacional Autónoma está posicionada dentro de los primeros 100 lugares. Es un logro muy grande. Tenemos prominentes catedráticos, así como otros que no son tanto, dentro de la Universidad Autónoma. Y pues es algo digno de reconocer en un país tan pobre. Tan pobre por corrupción, pero no por falta de recursos, ¿verdad? Entonces, nuestra institución de educación superior surge en nuestro país por medio de un compromiso de lo que fue ¿cómo les digo? Lo primero que había era un centro de educación media, se llamaba Colegio Tridentino. Está en Comayagua, en la parte detrás de la catedral. Entonces ahí básicamente se estaban dando clases semi superiores. En ese entonces el poder de la iglesia era muy grande. Surge después lo que es la independencia, se expropian muchas cosas de la iglesia y entonces ese instituto o ese colegio que era muy completo pasa a ser llamado el Liceo de Honduras. Entonces, aquí lo que se hacía era dar ciertas clases de educación superior, pero no era una universidad como tal. Básicamente, esto dio como pie o como la idea del surgimiento de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que surge como una institución privada. Se llamaba Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Realmente ese fue su... Y para ese entonces incluso solamente tenían acceso a la educación las personas adineradas, ¿no? Acomodadas. Entonces, con el apoyo económico del Estado de Honduras, esta Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto se cambia y se denomina Academia Literaria de Tegucigalpa. Y entonces aquí la academia pasó de ser a ser la Universidad del Estado en 1847 y quien motivó este surgimiento fue José Trinidad Reyes. Estaba como presidente el señor Juanito. En 1876 se instala en Honduras el gobierno liberal dirigido por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Cuando este señor Ramón Rosa, que escribió varios de los libros que Cipotes, que no sé qué, no es ese. Pues sí, los veo dormidos y yo estoy así como que me duele y ustedes... no, ¿verdad? Ese fue Ramón me llamado que andan dormidos y yo así como que van a ir, no, mis. Ok, entonces Ramón sí, pero ya rato estás callado, ya te extraño. Entonces este señor, en su carácter de ministro de instituciones públicas, que es lo que nosotros conocemos ahora como el ministro de Educación, orientó a que se dieran los principios de lo que es la filosofía liberal positivista. Entonces, todo esto hizo como cambios, se dieron como reformas para que surgiera o el Estado pudiera darle su estatus de universidad.
Se pronunció, dice, además en favor de la educación pública, obligatoria, gratuita y laica. O sea, pública con acceso para todos, obligatoria porque todos tenemos que ir a la escuela, gratuita, sí, en serio. Si tu papá o tu mamá no te mandan a la escuela, los pueden meter presos y le quitan a Córdoba. Pero en ningún momento dice que tiene que ser en Sheridan o en la Inter o en la Academia Americana, ¿verdad? Es educación. Hasta los 21 años vos sos... no, la universidad no. La universidad no. De hecho, en nuestro país, si te voy a ser honesta, hasta 9º grado es el promedio de estudio en nuestro país, a diferencia de Costa Rica, que es el bachillerato. No, hay muchas personas que, recuerden ustedes, inteligencias múltiples, y entonces hay personas que no les gusta y hay instituciones que son muy cerradas, y entonces tal vez no le gustaba la escuela como tal, de que aprenda a hacer esto, haga estas multiplicaciones, pero sí le hubiese gustado posiblemente ir a una escuela técnica vocacional, porque le gusta. La verdad es que eso va a depender de cada uno de nosotros, pero por eso entonces hay diferentes centros educativos encaminados u orientados a diferentes áreas. Bueno, en cuanto a la educación universitaria, propugnada por un sistema dividido en facultades para obtener profesionales liberales y cuadros para la administración pública, así como la creación de una academia científica y literaria destinada a la investigación y a la divulgación. Entonces, básicamente, y esa es la estructura que se mantiene en la universidad, están divididos en facultades, en la Facultad de Ciencias y Humanidades, donde están todas las clases de español y sociales. La de ciencias, que es donde están pues todas las químicas, físicas, biologías, que son para los que estudian precisamente carreras inclinadas en esa área, y así, y matemáticas, que es una ciencia pura, y así. Entonces, hay diferentes... el campus es la institución como tal, es el edificio. Los edificios en sí son, están asignados a las facultades. Este es el edificio de letras y entonces ahí se reciben todas las clases que tienen que ver con español o inglés o redacción o todas esas clases que se llevan en el área de ellos. Esta es la facultad de naturales, entonces ahí es donde se reciben todas las clases como que en la universidad hay electivas que son del área de naturales, que pueden ser, ¿cómo se llama eso? De algo de ecología, medio ambiente, algo así. Y las clases propias de los que están estudiando, no sé, para medicina o para enfermería o para odontología. Ok. Pueden distinguirse en la historia de las universidades de América Latina el contexto de la historia general de la región en 4 grandes etapas. Las colonias, producto del expansionismo español del siglo XVII a la segunda y tercera década del siglo XIX. Las economías agrominero exportadoras del siglo XIX a 1930. La del inicio de la intensificación de la industrialización de esta última fecha a fin de la década de 1940, la de incorporación de la región a la integración monopólica mundial, o sea, a la globalización. O sea, ahí encontramos áreas de economía, agronomía, historia, ¿qué más? Producción, industrialización y globalización. ¿Qué
qué nos vamos a encontrar nosotros en este nivel superior? Pregrados, que son técnicos, lo que les decía, de 2 años, son técnicos universitarios. Usted no es licenciado ni nada, sino que usted es un técnico universitario. Las licenciaturas y las ingenierías. Y aquí el requisito es haber terminado su educación media. Los posgrados, que ya son maestrías y especialidades, y el requisito es haber tenido su título del pregrado. O sea, voy a sacar una maestría cuando ya tengo una licenciatura o cuando ya tengo una ingeniería. Y esto me va a permitir a mí tener una especialidad. Y los doctorados, que ya son especializaciones más avanzadas y complejas y necesita tener un posgrado, o sea, tener una maestría en algo para poder sacar un doctorado. Para ser docente en la universidad, sí. En educación media, no. Pero así como, por ejemplo, Miss Raquel hizo su práctica de su licenciatura en la autónoma. Entonces, el encargado del área de letras que supervisaba su práctica, pues quedó satisfecho con lo que ella hacía. Entonces, la contrataron, pero con el compromiso de que ella tenía que sacar su maestría. Entonces, eso es como un requisito importante, porque cada nivel va teniendo su complejidad y cada universidad tiene que ofrecer lo mejor para que pues sus estudiantes tengan las mejores oportunidades. Yo les voy a subir ese coso ahí de lo del FODA y cómo van a alcanzar sus metas, y esa va a ser la tarea para la clase dentro de a saber cuántos de la otra, de esta que viene a la otra. Solo déjenme pasar lista. ¿Van a ir mañana a la escuela? ¿O ustedes ya están muy grandes para eso? Ana antes se levanta, Marta. Alejandrina. Sí, yo tengo que ir. Sí, es que ahí los voy a ver y después ahí están platicando. Angie está. Ashley. Liz, aquí estoy. Angie. Ashley. Presente. Cindy. Presente. Daniela Jacqueline. Presente. Daniela Sofía. Presente. Daniela Valeria. Presente. Doriana. Presente. Emily. Presente. Carla. Lizzie. Presente. Presente, Miss. Celeste. Celeste. No. Raquel me escribió. Sofía. Alberto. Presente. Alex. Presente. Ángel. Presente. Funes. Presente. Efraín. Presente. Ernesto. Presente. Josué Alejandro. Josué Daniel. Presente. El presidente. Ay, presidente. Está lloviendo en Progreso hoy. Ahorita tronó. Progreso. Quiere llover. Ajá. Ay, hasta aquí. Qué terrible. Hasta aquí se escuchó, y por eso dije, si está lloviendo en Progreso, que vaya esa agua para Progreso, no, hay mucho lodo. Oscar. Sí, si llueve aquí, ya va a llover para allá. Presente, mi. No. Ok, y Sí, le va a caer el la vez aguacero. pasada fui.
La vez pasada fui a Progreso y después del puente de ahí de Cule, lloviendo, pero como que era el fin del mundo y ya por acá nada. Y yo, ¿qué más hizo que yo en Progreso? Aquí nos inundamos ahí por ahí todos nosotros. Bueno, pues mis pimpollos, si no los veo mañana, feliz fin de semana, cuídense, pórtense bien y yo les subo eso a Moodle, oiga. Ahí va a quedar abierto. Gracias, Bye. Miss. Ok, bye.